Buenas, hoy estaremos desarrollando el último contenido del programa de castellano correspondiente a lexicología. Vamos a estudiar a qué se refiere esta disciplina en castellano, justamente porque estudia la palabra. Bien, proviene de estos vocablos lexis, que significa palabra, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, lexicología es el estudio de las unidades léxicas de una lengua y de las relaciones sistemáticas que se establecen en ellas. La disciplina de psicología, entonces, es el estudio de las palabras, y la semántica, que es una disciplina muy relacionada, estudia el significado de las palabras, pues hay que conocer el significado para enriquecer el lenguaje. Estas dos disciplinas son muy relacionadas, lexicología y semántica, y de ellas derivan la sinonimia. Cuando hablamos de sinonimia nos referimos a los sinónimos, cuando un mismo significado puede ser designado por varias palabras. Por ejemplo, casa puede tener como sinónimo hogar, vivienda. Hablamos también de polisemia, cuando una misma palabra puede tener varios significados, varias acepciones. Por ejemplo, cuando digo llave, puedo referirme a llave de puerta, llave inglesa, llave de luz, llave de hacer esquemas de resumen, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablo de falda, puede tener tres significados. Puede referirse a corte de vacuna, de carne vacuna, o la parte inferior de un monte, o prenda femenina. Entonces, polisemia, cuando una misma palabra puede tener varios significados. Hablamos de homonimia, y cuando hablamos de homonimia nos referimos a los homógrafos y homófonos. Homógrafos se refiere a las palabras que tienen idéntica grafía, o sea que se escriben iguales pero significados diferentes. Por ejemplo, banco, banco. En un contexto significa asiento y en otro institución monetaria. Salsa puede ser una preparación que acompaña las comidas, y en otro contexto se refiere a un tipo de baile. Bien, los homófonos entonces son cuando tiene idéntico sonido. Fono significa sonido, entonces idéntico sonido en la pronunciación, pero algo de diferente en la escritura. Por ejemplo, hecho con H y hecho sin H, obvio que va a tener significados diferentes, ¿verdad? Hecho de hacer y hecho de echar. Hablamos también de parónimos, cuando el sonido de la pronunciación también es similar, pero hay una diferencia porque se usa vocabularios diferentes. Por ejemplo, hombre, hombro. Tiene significados diferentes y diferente escritura. Sueco y zueco. Entonces a esta clase se le llama parónimos. Están después los antónimos. Antonimia, cuando una palabra significa lo contrario. Ejemplo, el antónimo de confirmar es desmentir, de efímero es duradero, de negligente, cuidadoso. La formación de palabras en castellano tenemos por derivación. Cuando hablamos de derivación nos referimos a los prefijos y sufijos. Prefijos son las partículas de palabras que van antes de la palabra raíz, pero siempre se deben escribir unidas. Por ejemplo, anteponer, despegar. Las subrayadas son los prefijos. Y los sufijos son las partículas de palabras que van después. Belleza, aterrizaje. Acá ven ustedes las palabras subrayadas son los sufijos. Para tener en cuenta, los prefijos y sufijos por sí solos en otro contexto no tienen significado, solamente tiene significado al unirse con la palabra. Bien, vamos después a lo que son formación de palabras por composición. Ahí sí hablamos de palabra más palabra, sería cuando una palabra es compuesta, o sea que las palabras por sí solos, si se usan en diferentes contextos, tienen sus significados en forma independiente, pero en una palabra compuesta van unidas. Por ejemplo, sacapuntas, bien vivir, va y ven. Sacapuntas, acá hay la palabra saca y puntas, entonces tienen significados diferentes si es que se usan separados. Bien, hablamos de para síntesis cuando hay tres partículas unidas, y siempre va a haber una palabra raíz, un prefijo y un sufijo. Por ejemplo, inseparable, separa sería la palabra raíz,
Acá tenemos el prefijo in y el sufijo ble, inseparable. Entonces son tres partículas unidas. A esas clases de palabras se le llaman formadas por parasíntesis. Tenemos otro ejemplo, por diosero y anaranjado. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos a la explicación de este contenido y ahora vayamos a los ejercicios para mayor fijación.